Hola chicos, literatura 21. Hoy un tema importante. El primer poeta lírico español de categoría. Por eso hay quien le ha llamado el príncipe de los poetas españoles. Estoy hablándote de Garcilaso de la Vega. Pero supongo yo que Garcilaso no nos reñiría si empezamos esta semblanza suya por la de su amigo. Estoy hablándote de Juan Boscán, un poquito mayor que él, no mucho, aunque no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento. Sí, murió luego prácticamente a mitad de siglo, 1549 por ahí, un barcelonés culto, con un afán enorme por la literatura y por las letras y por la cultura en general. En aquellos tiempos, estas personas eran cotizadas especialmente por los de alta posición. Al no haber escuelas y las universidades estar a veces muy lejos, y también el temor de muchas familias nobles a desprenderse de su hijo, que se marchase a Salamanca, a Lovaina, a Rotterdam, y allí pudiese tomar una deriva de perdición en vez de instrucción. La historia se repite constantemente, sigue pasando. Pues tenían medios suficientes, preferían contratar los servicios del llamado preceptor, que era como un maestro particular de la familia, que no sólo cubría la faceta de enseñar a su prole, a sus hijos, sino también la de asesorarles a ellos en cuestiones de tipo académico, administrativo y luego cultural, de cara a disfrutar de la poesía, de los buenos libros. Contábamos como un asesor personal cultural. Fíjate que hoy están cogiendo estas personas de alto poder adquisitivo, están cogiendo asesores personales, o lo que llaman el personal training o algo así, es decir, el entrenador personal para conservación de su estado físico. Pues antes ya lo hubo para su estado intelectual y mental, por así decirlo. Boscán fue amigo, pero amigo íntimo, confidente, con el que se explayaba y le contaba todas sus dudas, secretos, cuitas, como decían entonces las penas. No sé si te he dicho de quién fue preceptor. Bueno, pues del mismísimo duque de Alba, que después del rey era la personalidad más relevante en ese capítulo de la historia de España. Muy dilatado, por cierto. Y el duque de Alba tenía su sede principal de operaciones en Toledo. ¿Cómo no? En aquel momento. Coincidió que, seguramente con objeto de alguna boda real, por ejemplo, cuando Carlos V se casaría con la Isabel de Portugal, me parece que se celebró en Granada, y allí acudió el cónsul o embajador italiano, que en aquellos momentos la palabra no estaba muy definida como hoy, un tal Navallero, o Navajero en castellano, para que te acuerdes, que ya estaba plenamente introducido en la métrica italiana. La métrica italiana que empezaba a irradiar encanto, a irradiar modernidad, a irradiar sensibilidad, exquisitez por toda Europa. Y era muy ansiada por todo aquel que en España era un poco inquieto en el mundo de las letras. Y como no, en Boscán.
Entonces le introdujo en las métricas, especialmente en esa batalla que iba a perder el 8, el verso octosílabo tradicional español, iba a perder la batalla con sus antagonistas italianos, el endecasílabo y el heptasílabo, principalmente. A veces un detalle de estos, simple, matemático, remitido a números, nos expresa muy bien un montón de cosas. Es como si la moda dijeras, sí, mira, pues fue el paso de la túnica al pantalón. Caramba, en modas. Bueno, pues aquí el paso del octosílabo de los romances al endecasílabo y al heptasílabo. Te recuerdo que hay un vídeo de métrica donde puedes repasar un poquito si te conviene. La obra de Juan Boscán, además de la lírica italiana, está inducida también por el gran Petrarca, con su sentido del amor frustrado, etcétera, etcétera, y platónico. Pero también de un español, de Ausiàs March. Ausiàs March, un valenciano de cerca de Gandía, que en la primera mitad del siglo XV hubo un esplendor de la lengua valenciana, llamada por muchos pues el siglo de oro valenciano. Fue quizás uno de los más importantes. Noble, además del campo de la guerra que le correspondía, tocó el mundo de las letras y de la literatura, pero tocó todos los palos, es decir, el amoroso, con sus célebres canciones Amor, Amor, y también el espiritual, el de la estética y la mística, vamos, un recorrido por todos los temas literarios. Su idea y producción sobre el amor no estaba versado en platonismos como Petrarca y luego todos los que van a venir, que influyen mucho en Baltasar, en Juan Boscán y en Garcilaso. No, el de Ausiàs March era un amor real, es decir, sobre sus esposas, sobre sus queridas, sobre sus novias, y él trataba a la mujer no como ese ser idealizado que hemos estudiado en los tópicos renacentistas, sino como mujeres reales, con sus defectos y sus virtudes reales, es decir, un realismo. La obra de Boscán, bueno, pues su principal obra es de corte menor, en cuanto no fue una creación original, sino una traducción. La traducción del célebre libro El Cortesano, del italiano Castiglione, donde expone todo el programa, el software que debería seguir el hombre de esa época. Culto, sensible, exquisito, hasta no poder más, por un lado, y guerrero, militar, valiente, hasta el arrojo y hasta la insensatez, iba a decir, que es lo que le costó la vida a Garcilaso, y ya lo verás. Parece que ese libro estaba escrito pensando en Garcilaso, o al revés, que Garcilaso lo adaptó también para él,
que si tuviéramos que coger el ejemplo típico del cortesano descrito aquí, sería Garcilaso, aunque Garcilaso es posterior, por supuesto. Por lo demás, fue no un autor inspirado, de estos que nacen, no, sino un autor de los que se hacen, a base de esfuerzo, a base de trabajo. Claro, esto se nota. Podríamos decir que fue un trabajador del verso. Los versos no fluyen tan fácilmente ni tan inspirados como con su amigo Garcilaso. Han llegado a nuestra época, o a nuestros tiempos, con cierta fama, un poema mitológico de una de aquellas parejas mitológicas de Ero y Leandro. Poema mitológico de Ero y Leandro. Luego, sonetos, canciones, por supuesto, de corte amoroso, en el plan petrarquista y de quejumbre, y otro libro sociológico, en forma de epístola, en forma de carta, dirigida al señor Mendoza. Epístola a Mendoza. Y en este libro, un poco autobiográficamente, describe la vida de un burgués. La burguesía había aparecido por aquella, el típico que ya no ganaba su modus vivendi de la guerra, sino de la facturación, del comercio, del intercambio, etc. en la Barcelona de aquella época. Y narra, pues, sus relaciones con sus convecinos, sus tardes en su casa, en el hogar, en compañía de esposa, hijos, la vida que hacían, vamos, para hacer un estudio de la Barcelona de aquella época. En fin, creo que Garcilaso ya estaría contento por haber atendido a su amigo, y vamos a pasar ahora a él, a su vida. Pero claro, antes de hablar de su vida, tenemos que hablar de dónde va a nacer Garcilaso. En Toledo. ¿En qué año? Pues mira, a principios de siglo. Su obra y su vida está muy ligada al mandato de Carlos V, que fue su emperador. Y digo su, porque lo tuvo al lado. Sus relaciones con él fueron decisivas. Llega Carlos V a Toledo con su séquito, una ciudad que había sido muy relevante por la conjunción armónica de las tres culturas, de la judía, la árabe y la cristiana, donde ese entendimiento entre ellas había logrado hacer una ciudad maravillosa que todavía podemos ver, donde habían colaborado armónicamente palacios, edificaciones, catedrales, murallas, puentes maravillosos, algunos desde la época de los romanos, como el famoso puente de El Puente. ¿Cómo que el puente del Puente? Sí, porque dicen puente de Alcántara, que Alcántara en árabe es el puente, Alcántara, el puente. Lo que pasa es que, claro, cuando se pierden las nociones y se olvidan de lo que significaba eso en árabe, pues la gente lo vuelve a repetir y dice, ¿el puente qué? ¿El puente? Dice, sí, el puente de Alcántara, creyendo que Alcántara fuera un nombre propio cuando solo es un nombre común, haciendo, me parece que es lo que se llama una tautología, es decir, repitiendo dos veces la misma cosa. Bueno, pues Toledo recibe al emperador, y con el emperador venía un séquito enorme que desborda la ciudad. Cortesanos, gente buscando influencias, allí se hacen las cortes, es decir, las reuniones de todo el principal imperio, y por primera vez Toledo, que había sido o estaba siendo la ciudad castellana más
emblemática de todo lo que suponía la Castilla, con sus nobles, sus derechos, sus fueros, le plantan cara al emperador y le dicen: oye, esos aires que traes tú del norte y de usurparnos un poquito la forma de vida, no. Y ahí estuvieron el movimiento comunero, en el que precisamente un hermano de Garcilaso, su hermano Pedro, se puso de parte de los comuneros. Él no, él siempre estuvo de parte del emperador. Ya de joven le dio por las armas. Aguerrido, bravucón. Iba a decir como buen joven, no precisamente. Se le ocurrió entrar con la espada en alto a sus 17, 18 años en una reunión de unos monjes, bueno, de unos clérigos, porque consideraba que estaban contraviniendo las órdenes o las disposiciones del emperador. Claro. Pero ¿qué se ha creído este mocoso? No sé qué, no sé cuánto. ¡Pah! 3 meses arrestado, 3 meses sancionado. Pero bueno, aquello fue un lance de mocedad. Y luego, cuando ya lo de los comuneros llegó a mayores y hubo batallas, inclusive Garcilaso, por ahí por el año 21, que tendría él pues 19 años, 20 años. O sea, cuando entró con la espada a lo mejor tenía 16. Pero es que a los 16 entonces ya se era un hombre. Hoy se ha ido retrasando mucho la edad de la madurez. En aquellos tiempos era muy precoz. Bueno, era la época. En el 21 ya fue herido por una batalla con los comuneros en un pueblo llamado Olías. Y, claro, el emperador se fijó en él y le admitió como soldado de continuo. En aquel tiempo la soldadesca era temporal. Oye, que el emperador tiene allí, va a conquistar tal cosa. Ah, pues yo me reengancho, me alisto. Pero solo para aquella acción militar. Cobraban su soldada, su sueldo de soldado, que de ahí viene soldada, sueldo. Sueldo viene de soldado. Lo que cobraba un soldado. Y luego, acabada aquella batalla, si habían salido con vida, volvían a su casa. ¿No habían destacado? Bueno, volvían a reincorporarse, pues mira, al arado, al comercio, a lo que fuera. ¿Habían destacado y habían llamado la atención de los mandos militares? Había obtenido recompensas, títulos de caballero, posesiones, rentas, que le podían solucionar la vida. Pero, ojo, solucionar la vida, pero no para quedarse sentado en casa. No. Para seguir luchando. A veces tenemos la idea de que aquellos soldados se vestían bien, hacían los bailes de corte, no. Había luchas continuas cuando en un sitio en otro y se exponían realmente. Garcilaso fue herido un montón de veces. Un montón de veces. Aquí en esta contra los comuneros ya fue herido. Bueno, pues el emperador le cogió de soldado de continuo, no soldado temporal, de soldado de continuo, es decir, de plantilla. Continuo significaba, que se escribe todo junto, continuo significa de continuo. Era soldado de continuo. E interviene en muchas guerras. Algunas te digo, aunque quizás no sean por orden cronológico. Una en el fondo del Mediterráneo, en Rodas, ahí en el actual Egipto, que no salió bien. No pudieron arrebatársela al turco, a los turcos. Luego contra el rey francés en Fuenterrabía, tomarle la ciudad que le había cogido. Más tarde, después de su destierro, del que vamos a hablar, en la toma de La Goleta, en Túnez, que esta sí que le salió bien, además le dio prestigio ya en la última etapa de su vida. Anteriormente, en este mundo de las armas,
se le había nombrado, se le había armado caballero, al estilo así, con el espaldarazo, la espada encima del hombro, de la Orden de Santiago, una orden militar, de aquellas que hubo en España. Orden de Santiago, Orden de Calatrava, que fueron Orden de Montesa, que fueron seguramente de las más famosas, que eran al mismo tiempo religiosos, frailes, pero soldados. O sea, frailes, soldados, religiosos, soldados, con vida monacal, menos cuando salían al campo de batalla. Entonces eran fieros, terribles, muy bien entrenados. Y obtenían también muchas posesiones para su orden, lo que se llamaban los feudos de las órdenes religiosas. En otra de estas escaramuzas, por fin, bueno, no escaramuzas, batallas contra Francisco I, el principal opositor en Europa, que era el francés, de Carlos V, tratando de conquistar una fortaleza en el municipio de Lemuy, o de Muy, que seguramente dicen allí cerca de Frejus, también por la zona de Niza, para orientarte mejor. Estaba en una fase, y yo no sé si tonta o desesperado de sus amores, de las calabazas que le había dado el último amor que se había echado en Venecia, que no le correspondían. No, perdón, en Venecia, no, en Nápoles, el destierro de Nápoles. Y ¿dónde vas? Que no llevas el yelmo. Sube por la escala contra la muralla, así, a pecho descubierto, o más bien dicho, a cabeza descubierto, porque la gran piedra que le tiraron de arriba, como era normal, y que él, como guerrero experimentado, tenía que saber que eso podía suceder, no le importó, le dieron en la cabeza, y allí acabó ya prácticamente, tardó muy poco en morir, acabó prácticamente con su vida. Su cuerpo permaneció allí, en aquella zona, hasta que al cabo de unos años fue trasladada a Toledo, donde está, creo que en la iglesia de San Pedro, o algo así, te lo digo por si vas a verlo. En fin, de la vida más de esto, pues él había sido un hombre de mundo porque viajaba, lógicamente, con el emperador. ¿A qué? Pues muchas veces a las bodas. Las bodas, que eran los acontecimientos sociales más importantes de aquella época, y que también eran como los pactos sociales entre familias para seguir en el poder. Una muy importante que estuvo fue, lógicamente, en la coronación del emperador en Italia, hacia el año 30, donde al rey se le coronó. El único que podía coronar emperador era el Papa, y le coronaba emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que le correspondía por ser hijo de Maximiliano, el emperador de Germania, y el antiguo Imperio Carolingio y todo aquello. Asistiría pues a fiestas en Toledo. Vamos a pasar al capítulo de las mujeres de Garcilaso. No era hombre de una sola mujer. De joven ya tuvo una relación amorosa, pero sin fijarla, porque seguramente que no era de la condición social que sus padres esperaban para él, que fue Guiomar de Toledo. De ella tuvo un hijo al que llamó Lorenzo. Y en los últimos viajes que hizo Garcilaso desde Nápoles, donde ya voy a decirte ahora por qué estaba allí, lo reconoció como hijo de él, iba a decir legítimo, no, porque no había sido dentro del matrimonio, pero lo reconoció y le pasaría su parte de herencia o de posesiones. Con su mujer, una toledana de buena familia, llamada Helena, tuvo 5 hijos.
los hijos los tenían, pero rapidísimamente. Pero su amor real, su amor platónico, fue una dama portuguesa que él conoció soltera todavía en algún baile de sociedad, de aquellos que estarían propiciados por el enlace de Carlos V con Isabel de Portugal. Vio a aquella dama y se quedó prendado. Parece que la dama aquella, en principio, le correspondió. Y él, loco de amor. De ahí son sus épocas más bonitas. Aunque parece ser que le duraron muy poco porque, claro, aquella dama no iba a estar suelta mucho tiempo y la casaron ya rápidamente. Me parece que con un tal Fonseca. Sería un noble. Y a partir de ahí la relación ya se hizo más difícil. Y no digamos cuando pasa ya a la tercera fase, que fue que esta señora muere. Entonces el poeta se queda deshecho, hecho polvo. Y todo esto lo va reflejando en sus principales producciones. Hasta tal punto la vida sentimental y de mujerío de Garcilaso fue importante que a su muerte, incluso antes de publicarse sus libros, que se publicaron, bueno, sus obras, que se publicaron juntamente con las del Boscán, y en las que intervino también otro poeta que vamos a estudiar luego, Fernando de Herrera, en la publicación y estudio de su vida. Bueno, pues se vendían la obra la vida de Garcilaso como libro como libro del corazón, como libro erótico, como libro amoroso, de un don Juan que había tenido muchas damas, y lo que les decía y las poesías que le dedicaban. Y luego voy a meter el inciso de su destierro. Resulta que Garcilaso tenía un sobrino de aquel hermano que había sido comunero. Y, por alguna razón, entre Carlos V no se lo tuvo muy en cuenta que fuera pariente de este antiguo comunero, puesto que siempre le había demostrado su fidelidad. Pero se había casado este hermano con una dama de corte, una dama de compañía de la emperatriz, con la que no quedó muy bien. Entonces, cuando esta dama va a casar a su hijo, sobrino de Garcilaso, Garcilaso le invitan a la boda y va. La emperatriz, con unos morros así, ¿cómo se le ocurre ir? Si sabe que a mí no me dice pam, pam, pam. Total, que influye en su marido Carlos V y le dice: intolerable el comportamiento de Garcilaso, destiérralo. El emperador, ya sabes tú lo que pasa cuando, bueno, no sé si lo sabes o no, cuando una mujer insiste, acaba saliéndose con la suya y lo destierra. ¿Dónde? A una isla del Danubio. No está muy fijada dónde estaba aquella isla, porque el Danubio, por lo visto, tiene bastantes islas. Entonces unos abogan, dice, por una isla que estaba cerca de Bratislava y otros cerca de Ratisbona. Muy posible que fuera la de Ratisbona, aunque dicen estaba demasiado cerca. Pero es que a Carlos V no le interesaba separarse de su fiel militar Garcilaso. Y así contentaba a ambos. Pero Garcilaso le sentó como un tiro. Le pareció muy mal que el emperador, por un quítame las pajas de haber asistido a la boda de su sobrino, le echase por tierra toda la fidelidad de una vida. Y se queja muy amargamente en las producciones que hizo en aquellos, me parece que fueron 3 años, que estuvo en aquella isla, hasta que por influjo, o por, ¿cómo se dice?, por influencia, pero hay otro nombre que no me sale ahora, por influencia del duque de Alba, le condonó ese destierro por otro en Nápoles, pero en Nápoles ya en régimen de libertad. En Nápoles es donde hace ya su plena madurez, porque al contacto con los italianos, que ya no los tenía de oídas, sino allí los tenía
italianos importantes en cuanto a la literatura. Y a él ya madura del todo su obra. Tiene una amante nueva que por lo visto no le correspondía mucho. ¿Por qué? Porque vemos que se queja, la llama ingrata y de todo. Y ahí es donde desde ahí hace 2 visitas a España, que le mandan con cartas a Carlos V para ver si suavizaban la relación. Y luego es cuando va a la campaña de Francia, en Lemuy, y muere. En fin, no te conformes con esto, porque yo solo te he dado 4 pinceladas. Tienes que coger ahora el Google, los libros y indagar más. La vida de las personas es muy bonita, es interesante, porque luego entendemos mucho mejor su obra, su dimensión. Hasta luego.